Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de seguridad y control de acceso. En las aplicaciones que habíamos hecho hasta ahora, pues todo el mundo, cualquier visitante podía acceder a cualquiera de las partes de la aplicación y ejecutarla normalmente. Lo que vamos a incorporar ahora es un control de acceso para delimitar qué usuarios pueden acceder a qué áreas de nuestra aplicación. Entonces, vamos a hacerlo para aplicaciones MVC, es decir, para estas aplicaciones que llevamos trabajando a lo largo del curso en las que lo que trabajamos es con un navegador, devolviendo vistas, y dejamos fuera el control de acceso en API REST, que lo veremos pues, en el capítulo dedicado a API REST. Ahí hablaremos un poquito de todo. Vamos a ver que Spring hace mucho trabajo por detrás de forma transparente para nosotros, pero aún así vamos a explicar un poquito cómo es el mecanismo de autentificación en este tipo de aplicaciones. Proceso se basa en cookies. Entonces, básicamente lo que consistiría es que el usuario desde el navegador manda su identificador, su nombre de usuario, que puede ser el email, lo que queramos, y su contraseña. Esto llega al servidor, el servidor valida que el usuario y la contraseña son correctos, mira los permisos que tiene su usuario, genera un ID de sesión, que es un valor que identifica a esa sesión, y ese ID de sesión se lo devuelve al navegador del usuario. El usuario lo guarda en una cookie y así, a partir de este momento, todas las peticiones que haga este usuario irán con esa cookie incluida, con ese identificador de sesión. Para cualquier petición, al llegar al servidor, se evaluará ese ID de sesión que se envía en la petición y si es correcto, pues realiza el proceso que nos hayan pedido y devuelve la respuesta. Este proceso vamos a ver que es totalmente transparente para nosotros. Nosotros no nos vamos a encargar de nada de esta gestión de la cookie, lo va a hacer Spring. Pero bueno, para que sepáis un poquito lo que hay por detrás y luego si queréis, pues en el navegador podemos consultar esa cookie pues para que veáis un poco cómo funciona. Bueno, pues vamos allá, vamos a trabajar. Vamos a partir de un proyecto que ya tengamos hecho de los previos, por ejemplo, ese CRUD de empleado que hemos utilizado también en otros vídeos y que, bueno, pues tiene una serie de mappings como para consultar todos los empleados, consultar un solo empleado, em, dar de alta nuevos empleados, editar empleados y borrar empleados. Y también tenía pues una serie de listados con ciertas peticiones. ¿Cuál va a ser el proceso a seguir? Pues lo primero que tenemos que hacer es añadir en el POM XML la dependencia que se va a encargar de gestionar toda la seguridad. Es una dependencia starter, se llama Starter Security y ella ya incluye todas las librerías que nos van a hacer falta para gestionar todo esto que estamos hablando hasta ahora. Solo con incorporar esta librería ya toda la gestión de seguridad ya se pone en funcionamiento. Y de hecho podríamos hacer una prueba que es en el Application Properties añadir un usuario y una contraseña y veríamos cómo toda la aplicación ya queda restringida para este usuario. Obviamente, esto solo nos sirve a nivel de prueba porque, bueno, la contraseña está sin encriptar y con un solo usuario, pues tampoco seríamos capaces de gestionar todo, ¿no? Pero bueno, solo para que veáis un poco cómo funcionaría, vamos a arrancar la aplicación y fijaos que simplemente tecleando localhost 9000, él ya directamente nos está llevando a una ruta que nosotros no hemos creado, que es /login, y nos lleva a un formulario de login. Fijaos que todo esto es automático, que nosotros no hemos hecho nada. Si ahora nos autentificásemos con ese usuario que está ahí definido, pues ya veríamos la vista como hacíamos normalmente y podríamos acceder a todas sus operaciones. Obviamente este no va a ser un sistema válido como control de acceso, pero simplemente para que veáis cómo simplemente con añadir la dependencia esta, pues ya nos ha generado toda la arquitectura de seguridad. Bien, entonces, realmente si esto no lo vamos a usar, vamos a dejarlo aquí en comentarios. ¿Cómo vamos a configurar realmente la seguridad? Bueno, pues para ello lo que vamos a necesitar es, como siempre, vamos a crear una clase con una serie de bins que son necesarios para configurar una seguridad real. También vamos a tener ese concepto de usuario y ese concepto de rol. El rol pues, va a ser como un conjunto de permisos que son compartidos pues, por un tipo de usuarios. Un rol será administrador, que probablemente tenga acceso a todas las capacidades de la aplicación. Podemos tener un usuario registrado que tiene menos capacidad que un administrador, que puede acceder a ciertas áreas que no pueden acceder los visitantes que no se identifican, pero no tanto como el administrador. Es decir, podemos definir esos perfiles con distintos tipos de permisos. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a partir de un fichero de configuración que tiene unos bins definidos y que os lo voy a poner ahora aquí. Lo tenéis tanto en el manual como, bueno, este proyecto luego lo podréis descargar también del área de descargas. Entonces, lo voy a copiar directamente y trabajamos sobre él. Vamos a crear una carpeta aquí que le llamamos config o security, podrías llamarle como queráis, y en ella
vamos a crear este archivo que también le podemos llamar como queramos, pero podemos llamarle security config. Y este sería su contenido. Entonces, como siempre, vamos a anotar con configuration para que se ejecute al arrancar la aplicación. Tiene que llevar estas dos anotaciones, enable web security, enable method security, y ahora la clase pues tiene una serie de bins. Este primer bin es el que se encarga directamente de toda la gestión de autentificación. Simplemente lo vamos a poner ahí, nunca vamos a tener que tocarlo. El segundo bin es un bin para encriptar, que es el que vamos a utilizar para encriptar las contraseñas. Entonces, no solo en esta clase, sino en cualquier clase, por ejemplo, en el servicio de alta de usuarios o cuando vayamos a modificar un usuario que nos introduzca una contraseña nueva, necesitaremos este bin para encriptar esa contraseña. Lo vamos a ver un poquito más abajo. Y ahora, para seguir avanzando poco a poco, hemos metido aquí un bin que se va a encargar de crear usuarios. Esto también lo vamos a eliminar, porque al final nuestros usuarios lo normal es que estén en una tabla y que implementemos un CRUD sobre ella, y eso es lo que haremos a continuación. Pero ahora, para empezar a trabajar, pues también nos viene bien. Entonces, este bin básicamente lo que va a hacer es crear usuarios con el patrón builder, esto nos da un poquito igual, y lo que aquí más nos interesa es lo que comentamos, el nombre de usuario, es con lo que nos vamos a identificar, esto tiene que ser único. La contraseña, fijaos que le hemos puesto una contraseña cualquiera, 1, 2, 3, 4, pero que la vamos a encriptar para que esté segura. El tema de los roles que acababa de comentar, es decir, pues este user 1 tiene un rol que se llama user, que ya veremos qué pueden hacer los usuarios que tengan rol user. Y creamos otro usuario, este le llamamos admin 1, también con la misma contraseña y que tiene los roles de user y admin. Nosotros a lo largo del vídeo, para simplificarlo, vamos a hacer que cada usuario tenga un único rol. Así que en general podemos decir que los roles, el rol superior engloba los permisos de roles inferiores, es decir, un administrador siempre tendría más permisos que user más que otro tipo que hubiera, pero puede haber situaciones en las que no, en las que querramos que un mismo usuario pueda tener dos roles distintos, pues porque tiene distintas funcionalidades dentro de la organización. Pero nosotros, para simplificarlo, vamos a dejarlo así por ahora. Bien, como usuarios que crean memoria, esto nos quedaría aquí. Ya digo que el paso siguiente va a ser eliminar esto para luego sustituirlo por usuarios en base de datos. Pero por ahora nos viene muy bien para empezar a trabajar poco a poco. Bien, y este bin de aquí, este es en el que nos tenemos que fijar, es con el que vamos a trabajar y es el que tenemos que configurar de forma distinta para cada una de nuestras aplicaciones. Entonces, bueno, tiene esta parte sobre los headers, pero lo que nos interesa es esta parte de aquí de qué requests son las que vamos a autorizar. O sea, lo primero que hay que ver es que las aplicaciones, lo que vamos a autentificar son las URLs. Es decir, la petición llega del usuario, o bien porque ha puesto una URL en navegador, o bien porque hace clic en un enlace, pero al final al servidor lo que nos llega es un mapping, un get mapping, un post mapping, y lo que tenemos que hacer es decidir quién tiene acceso sobre esos mappings. Si aseguramos el controller, el resto, los servicios, ya solo son llamados desde el controller, el acceso a repositorios, etcétera, ya no tenemos por qué hacer nada con ellos. Entonces, básicamente la estructura que van a tener estos permisos es la que sigue. Vamos a utilizar esta sintaxis que vemos aquí, auth request matcher, vamos a decirle cuáles son las rutas sobre las que queremos trabajar en esa línea y quién tiene permiso sobre ellas, con particularidades que veremos luego, pero básicamente sería eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Pues que para la ruta barra, es decir, para la ruta raíz y para barra list, permit all, es decir, cualquier persona, esté identificada o no identificada, va a poder acceder a esos mappings que eran los que mostraban pues, la lista de empleados. ¿Qué dice el siguiente? Pues que barra nuevo, ahora comentamos esto de los asteriscos, no todo el mundo puede acceder a él, sino solo aquellos que tengan el rol de admin user. Con el editar y el borrar, pues ya ni siquiera los usuarios, solo los que tengan el rol de administrador. Entonces, un poco la idea sería eso, ir poniendo las líneas que queráis con una ruta o varias rutas, aquí vemos que podemos tener varias rutas, y diciendo quién tiene permiso sobre ellas. En cuanto a lo que puedo poner aquí después del punto, tendría permit all, que es, todo el mundo tiene usuarios, es decir, una página pública, has any role, y podría enumerar una serie de roles que son los que tienen permiso sobre esa ruta, has role, cuando solo voy a poner uno, y también tengo otro que es authenticated, es esta que veis aquí. Esa es para cualquier usuario identificado, independientemente de cuál sea su rol. Es decir, después de la lista de URLs siempre pondremos esta palabra. ¿Vale? Ahora, cosas importantes, dos cosas importantes en cuanto a las rutas. Primero, ¿qué significa barra asterisco asterisco? Pues barra asterisco asterisco significa y cualquier cosa que haya debajo. Es decir, que la URL tenga
la partícula nuevo barra y luego podría ir cualquier cosa. Entonces, ¿por qué hemos puesto así? Pues porque en esa misma línea, así estamos haciendo referencia tanto a nuevo como a nuevo submit, ¿de acuerdo? Y lo mismo nos ocurre con editar y con borrar, es decir, sería tanto barra nuevo como barra submit o cualquier otra palabra que hubiera ahí. Y segundo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en los records matchers es que se evalúan en orden y cuando una ruta, un patrón de rutas encaja, ya no evalúa las siguientes. Es decir, ¿qué significa esta ruta que tengo aquí? Es barra y cualquier cosa. Es decir, esto se ejecutaría para cualquier ruta realmente, porque cualquier ruta cumple el patrón de barra asterisco asterisco. Entonces, como él las va a evaluar por orden, cuando llega a este punto de aquí, ya ha pasado por barra nuevo y ya habrá dicho quién ha tenido acceso, o por barra editar y quién ha tenido acceso. Es decir, las evalúa en orden, pero sin fijarse en a quién le va a dar permiso o no. Simplemente que cumpla el patrón de la ruta. Entonces, si hiciera algo como esto, de subirla para aquí, fijaos, si alguien intenta hacer un barra nuevo o barra nuevo submit, empieza por orden, esta no encaja porque es barra barra list, esta ya encaja y haría un permitol, es decir, permitiría que todo el mundo pudiera dar de alta nuevos empleados. ¿Por qué? Porque las evalúa en ese orden que estamos diciendo. En cambio, donde yo la he puesto, primero se encuentra este patrón. Entonces, se lo va a permitir solo a admin y user, ¿de acuerdo? Entonces, el tema del orden es muy importante, sobre todo cuando jugamos con asteriscos. Si no tenemos asteriscos, pues es cierto, una ruta nuevo asterisco de asterisco o editar asterisco asterisco y borrar asterisco asterisco, pues nos va a dar igual el orden porque el patrón va a ser totalmente diferente. Pero sí que hay ciertas situaciones en las que nos puede dar problemas. Fijaos, mm, aquí, si vamos al controlador, tenemos barra barra list y barra ID. Esto nunca va a aparecer en los patrones de seguridad. Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues lo vamos a tratar como asterisco asterisco. Pero si lo tratamos como asterisco asterisco, se podría confundir con nuevo, porque nuevo también cumple el patrón de barra asterisco asterisco. Entonces, en estos casos, hay que tratar en el orden de esos requests, pues poner siempre los que son más restrictivos, barra nuevo submit, barra editar y dejar para el final el barra asterisco asterisco que se correspondería con el resto. Entonces, bueno, puede pareceros un poquito rollo al principio, pero cuando os acostumbréis va a ser sencillo, ¿no? Entonces, bueno, fijaos que la importancia de que nuevo y editar vayan delante de esto. Así entonces diríamos que todo el mundo puede acceder a barra y barra list, que solo los usuarios y los administradores pueden dar de alta empleados, que solo los administradores pueden editar o borrar empleados, que todo el mundo tiene acceso a los detalles de un empleado y luego tendríamos otros requests adicionales, como es este que veis aquí en la línea 66, que lo que viene a decir es el path para los recursos estáticos. Acordaos que en la carpeta static guardábamos CSS, JavaScript, pues todo eso, imágenes también podríamos meter ahí, pues todo eso lo vamos a mapear con esta línea de aquí, to Static Resources at Common Locations. Las rutas tienen que llamarse así, barra CSS, barra JS y barra images. Con estos nombres, estas carpetas, esas tres carpetas, tendrán el acceso que le hayamos dado, que es permitol y que normalmente suele ser un permitol, ¿no? Para que esos aspectos de formato de CSS y las imágenes, pues pueda todo el mundo acceder a ellas. Pero podríamos ponerle aquí cualquier otro tipo de permiso. Hay otra línea especial para la consola H2. Acordaos que estamos trabajando con un CRUD, con H2 y que podíamos acceder a ella con en la ruta barra H2 console. Esta línea gestionaría los permisos de esas rutas de la consola y pues en este caso le hemos dado que solo el administrador puede acceder a la consola. Y por último, aquí tendríamos un AnyRequest, que es, bueno, ¿y qué hago con el resto de peticiones? ¿Qué pasa si hay cualquier petición distinta a que no he contemplado aquí? Pues bueno, cualquier otra petición pues nos está pidiendo que sea autenticado. Si os fijáis, bueno, esto choca un poquito con esto, porque barra asterisco asterisco también va a ser prácticamente cualquier ruta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un permitol, pues a lo mejor aquí también debería tener un permito. La idea es que esto no se llegue a ejecutar nunca. La idea es que esta línea pues, se resuelva siempre una petición con las líneas anteriores que sí hemos configurado.
Y por último tenemos aquí la configuración para el formulario de login, que tiene más parámetros. Aquí podríamos configurar más parámetros. Lo habitual es que todo el mundo pueda loguearse, y para el logout igual, que todo el mundo pueda loguearse. Aquí podemos decidir a qué página queremos que llegue una vez que un usuario se loguea. Bueno, tenemos más configuración que podríamos aplicar por aquí. Luego, esto es otro aspecto de seguridad que no nos vamos a meter ahora. Y por último, podemos hacer un mapping. Aquí podemos configurar un mapping para al que redirigir cuando se produzca un error. Cuando haya un error de permisos, porque alguien intenta acceder a una página sobre la que no tiene permisos, pues nos llevaría aquí. Siempre que esté logueado. Es decir, si yo intento acceder a una página que tiene permisos, por ejemplo, para administrador o user, y no estoy logueado, no se me va a producir este error, sino que me va a redirigir a la página de login. Este error se va a producir si yo, por ejemplo, me he logueado como un usuario de tipo user e intento acceder a un área pues, que solo tienen permiso los administradores. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente no tendríamos que hacer nada más. Lo que sí, si queréis, podemos crear de mapping de aquí y una vista pues, que nos dé ese error. Vale, la podemos crear en el mismo empleado controller, por no crear un controlador distinto solo para eso, que nos lleve a Access Error View, y aquí en las vistas pues creamos esta vista. Y simplemente pues le vamos a poner un mensaje y le vamos a poner el enlace para que se autentifique. Con esto ya podríamos empezar a trabajar. Vamos a incluir en la vista principal los enlaces para login y logout. Vamos a ver que son /login, /logout, pero nosotros no tenemos que hacer esos mappings. Esos mappings son gestionados de forma transparente para nosotros por Spring. Vale, entonces vemos los dos empleados que tenemos creados. Como estamos con la ruta barra, puedo acceder perfectamente a él. Si entro en el detalle de alguno, como es /1, también esto tenía un permitol, no tengo ningún problema. Pero en el momento que yo intento borrar, ¿vale? Pues de forma automática me lleva a la ventana de login. Me tengo que loguear con alguno de esos dos usuarios que tengo creados. Fijaos también pues, que estos mensajes de error, todo está gestionado por él. ¿Vale? Me lleva a la página inicial, que era lo que tenemos puesto aquí en la configuración, y ahora sí que ya, una vez que estoy logueado, pues sí que puedo borrar sin problema. Una vez que hago logout, me lleva a un formulario de confirmación, y una vez que hago logout, si vuelvo aquí al inicio e intento borrar, pues otra vez me manda al mismo formulario de login. Voy a conectarme ahora como un usuario con menos permisos. Estos usuarios no pueden borrar. Entonces ahora, si intento borrar con este usuario de tipo user, pues me manda a esa página de error que acabamos de configurar. ¿Por qué? Porque he intentado hacer una operación para la cual mi rol no tenía permisos. Bueno, entonces ahora el siguiente paso que vamos a hacer es lo que estábamos comentando antes, y es ya no tener estos usuarios así un poco que nos han venido bien para ir aprendiendo los conceptos poco a poco, pero que los usuarios sean ya pues una entidad más que yo puedo gestionar, dar de alta, dar de baja, y que crezca un poco de forma dinámica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar este bin. Esto ya no tiene sentido crear este tipo de usuarios, y lo que vamos a hacer es un cruz de usuarios pues, similar al que tenemos con el de empleado. Tendremos un dominio, un repositorio, un servicio y controladores y vistas, suponiendo que se gestionasen desde aquí. Probablemente la gestión de usuarios fuese una aplicación aparte, solo dedicada a esa, pues a lo mejor que llevasen los de recursos humanos, ¿no? Y no la aplicación de usuario final. Entonces, aquí para tenerlo todo junto, pues vamos a crear el CRUD aquí. Entonces, como siempre, empezaríamos con el dominio, usuario Java, y utilizando Lombok, como siempre, pues tendríamos el usuario, un ID, tendríamos el entity, ID, vamos a ponerle un generated value para que sea un número autogenerado, nombre, que será un poco el login, contraseña y el rol, que es de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, fijaos, el nombre, si es con lo que voy a hacer login, tiene que ser único, no puede haber duplicados. Entonces, como no es el ID de la tabla, pues vamos a ponerle esta anotación @column unique igual a true, que lo que nos permite es pues, que detectar los duplicados. De hecho, si intento dar de alta un usuario con un nombre repetido, pues se va a producir una excepción.
Podría añadirle más campos, es decir, esto no tiene por qué ser una entidad propia solo para la gestión de usuarios, puede ser el usuario de la aplicación, que podría tener domicilio, teléfono, email, todo lo que queramos. Pero esto sería lo mínimo que precisamos. Spring Security tiene también una gestión propia de roles, tiene una entidad que se llama role que podríamos usar, pero nosotros vamos a ir a lo más sencillo y vamos a hacer que role sea una enumeración que tengamos nosotros por aquí definida con los distintos tipos de roles que hay. Entonces vamos a hacerla aquí también en el propio dominio. Vamos a llamarle role.java. Es una enumeración y los valores que le vamos a poner son eso, admin y user. Entonces tendríamos esos dos roles. El admin que probablemente tenga acceso a toda la aplicación y el user pues que tiene unos permisos restringidos, como estábamos haciendo antes. Aquí podríamos añadir los que quisiéramos. Imaginaos pues un manager que tuviese algunos permisos más que el usuario, pero no tantos como el administrador. Aquí un poco podemos hacerlo según los requisitos de nuestra aplicación. Con esto entonces ya tendríamos la parte del dominio hecha. Siguiente, repositorio. Usuario repository y le vamos a añadir un método que sea el find by nombre que nos va a ser útil para cuando queramos buscar el usuario y lo que tenemos es ese login, ese nombre con el que nos hemos autentificado. Este método va a ser necesario y como sabemos que este nombre no puede tener duplicados, pues simplemente devuelve un usuario. Podremos hacer que devolviese alguna excepción, pero así nos es suficiente. Servicio. Ya no vamos a hacer una interfaz y una clase por hacerlo más sencillo y básicamente pues vemos un poquito que tiene el acceso al repositorio, el password encoder que comentábamos antes para encriptar contraseñas, un find all para obtener todos los usuarios, un find by ID para obtener un usuario por su ID, ya veis que no lanzamos excepciones para hacerlo lo más simple posible, añadir el usuario, aquí entonces lo que nos llegue del formulario, será el usuario con la contraseña que haya tecleado el usuario, pues tendremos que hacer el encode para que esté encriptada. Entonces recibimos un usuario desde el controlador, encriptamos la contraseña y hacemos el save en el repositorio. Aquí fijaos lo que comentábamos antes, en el caso de que se produjese un nombre de usuario repetido, se produciría esta excepción y pues bueno, devolveríamos null y pintaríamos un poquito aquí el error, ¿vale? Entonces, este try catch sustituye esto que os pongo aquí en comentarios, que sería hacer el find by nombre para buscar ese nombre y ver si está duplicado o no. Lo podemos hacer apoyándonos en el @column que le metimos en el dominio. Editar es prácticamente igual y borrar pues lo mismo, ¿vale? No tienen nada especial. Tenemos el servicio hecho, vamos rápido hacia el controlador y también, bueno, pues no tiene nada especial. Vamos a poner un request mapping barra usuarios para lo que va a ser todos los mappings que gestionan el usuario. Tenemos el barra para mostrar todos los usuarios, barra nuevo el formulario del nuevo usuario, el submit que va a añadir, el editar y editar submit y borrar. Vale, no tiene nada, es prácticamente igual que el de empleados. Las vistas, pues también, si queréis, vamos a hacer una carpeta a la que le llamamos user para agrupar ahí todas las vistas y haríamos pues las típicas user list view, user new view para el alta y user edit view para la edición. Vale. Entonces el list view pues básicamente tendría eso, mostrar la lista de usuarios con su cruz de editar, borrar, bueno, un poco lo de siempre, nuevo usuario y volver al inicio. User new view, pues lo mismo, nos va a llevar a usuarios nuevos submit, le pasamos un usuario form, el ID oculto porque lo gestiona la base de datos y tenemos nombre, contraseña y fijaos que lo que decíamos, la contraseña del usuario la va a mandar sin encriptar, luego nosotros la encriptaremos con ese bin que estábamos utilizando antes. Y para que pueda seleccionar el rol, vamos a obtener todos los valores de esa enumeración rol que ya teníamos. Y el editar, pues prácticamente igual. Simplemente nos llevará a usuarios edit submit. Bien, con esto tenemos todo el CRUD hecho. Solo nos quedaría incorporar estas nuevas rutas de usuario a la configuración de seguridad. Vale, aquí entonces, como todos comienzan con barra usuarios, pues lo tenemos muy fácil porque no va a haber ningún conflicto. Nos daría un poquito igual el orden donde ponerlos siempre antes de este, porque si lo ponemos después de este, ya este es el patrón que se cumpliría. Entonces podemos ponerlo, si queréis, pues por aquí. Y sería eso, pues todo lo que tenga que ver con barra de usuarios, pues por ahora solo se lo dejo acceder a admin. Con esto lo tenemos casi listo, solo nos falta un bin más. Es decir, ya que ahora los usuarios no los creamos aquí de forma dinámica, nos hace falta una clase que gestione esos usuarios, que se encargue de relacionar el usuario
con el que nos logueamos en el formulario de login con esa base de datos. Bueno, y esa clase le vamos a llamar UserDetailServiceImplementation y lo que tiene que hacer esta clase para que todo funcione correctamente es implementar la interfaz UserDetailService, ¿vale? Esta es la interfaz que se va a encargar de la gestión de los usuarios, tiene un método que es el loadUserByUsername y eso es lo que tenemos que implementar nosotros. Entonces, sí le podríamos dar cualquier nombre, vamos a anotarla con component, acordaos que component era una anotación pues como service controller para que sea un bin de Spring para que lo gestione, pero no aporta nada más. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que estábamos comentando, tenemos que implementar ese método de la interfaz que se llama loadUserByUsername, le pasamos el nombre del usuario que queremos que se loguee, tiene un override, obviamente, porque es una implementación, y devuelve un user details, que ese sería un poco el usuario conectado. Y el código pues va a ser siempre un poco igual, ¿no? Vamos a coger este usuario que nos pasan como parámetro, vamos a acceder al repositorio para ver si realmente tenemos ese usuario. Si no encuentra el usuario, pues es que el usuario que se intenta conectar desde el formulario pues no es realmente un usuario. Este método de repositorio, recordad que no lanzaba excepciones, por lo tanto nos devolvería un null y en caso de que sea null, pues decimos que no se ha encontrado el usuario. Y si no, pues creamos el usuario. Esta instrucción con el patrón builder va a crear un user, es decir, el usuario interno a nivel de conexión, no un usuario de nuestro repositorio, sino un user. Y lo que necesita para crearlo es cómo se llama el usuario, que lo tenemos, qué roles va a tener, que en este caso pues es esa enumeración que tenemos nosotros en el dominio, es decir, de la clase usuario, el rol y la contraseña que tiene. Y con todo eso construye ese usuario que está en memoria y con los permisos adecuados, que son los permisos que va a verificar siempre en el Security Filter Chain. ¿Vale? Entonces, esta parte de aquí también va a ser común. Entonces, si os fijáis, con esto acabaríamos, ya podríamos probarlo. Hay una estructura que va a ser común, sea el proyecto que sea. Es decir, vais a tener siempre un CRUD de usuarios, tenga más permisos, tenga menos permisos, tenga más atributos la entidad usuario o no la tenga. Vais a tener el security config, que solo vais a tener que cambiar esas rutas, dependiendo cómo sea vuestra aplicación. Y esta última clase que tenemos aquí, que también va a ser común para cualquier proyecto. Aquí, salvo que este método devuelva otra cosa, pues también va a ser igual. O imaginaos que es una aplicación que os logueáis por email, pues bueno, pues entonces en vez de ser nombre sería email. Es decir, pequeños cambios, pero la estructura va a ser siempre la misma. Bien, vamos entonces a probarlo. Nos faltaría un paso más, crear algún usuario, porque si no, no vamos a tener permisos para poder hacer nada. Necesitamos que inicialmente tener un usuario de tipo administrador. ¿Para qué? Pues para que pueda crear otros usuarios y para que pueda hacer todas las operaciones. Si no, pues estaría un poco bloqueado. Solo podría acceder a las páginas públicas. Vamos a crear un usuario que se llama admin y sobre todo que tenga el rol admin. Entonces, como lo vamos a hacer desde el usuario service, inyectamos aquí el servicio. Importamos, guardamos y ejecutamos. Puedo consultarlos todos, que es la ruta barra. Puedo ir a un barra y un ID cualquiera también. Todo el mundo tiene permisos, pero en el momento que yo quiera hacer algo como borrar, me redirige al formulario de login. Aquí solo tengo un único usuario, por lo tanto, admin, nos logueamos y ahora sí que pues ya voy a poder borrar y hacer todas las operaciones que quiera. Nos faltaría en algún punto, que probablemente puede ser aquí, un enlace para hacer toda esa gestión de usuarios. Entonces aquí en View, después de login y logout, podemos poner aquí, recargamos y pues si entro en la gestión de usuarios, pues ya veo que tengo un solo usuario y podría añadir nuevos usuarios y modificarlos. Y con esto ya tendríamos todos los aspectos fundamentales de cómo establecer la seguridad en cualquiera de los proyectos que estáis haciendo normalmente. Quedan algunos aspectos de mejora que podemos, si queréis, abordar, pero esto sería lo fundamental. Vamos, sí que para terminar, ver las cookies. Si entramos en las herramientas para desarrollador, en aplicación cookies vemos cómo para nuestra URL tenemos esa cookie con este ID de sesión, que esto es lo que va a identificar todas nuestras peticiones. Pero si os fijáis, esto es algo totalmente transparente para nosotros.
Bueno, podríamos terminar el vídeo aquí, pero si queréis, por ver alguna cosilla así a mayores que pueda seros interesante, vamos a ver un poco cómo tener el usuario que está conectado en cada momento, en la parte de backend. En algunos casos, imaginaos que en la lógica de negocio de cómo borrar un empleado, imaginaos que nos dijesen que solo puede borrar un empleado aquel usuario que lo haya dado de alta. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo sabemos nosotros aquí cuando nos ponemos a codificar en el servicio si el usuario que está conectado es igual al que está dado de alta? Entonces, suele ser muy interesante eso, tener un método que nos diga cuál es el usuario conectado. Entonces, para ello, pues realmente en el usuario service sea un buen sitio para tenerlo, pues aparte de todo el CRUD, podemos tener este método que obtiene el usuario que está conectado. Este sería el código, tenemos que hacer el import de authentication. Entonces, bueno, básicamente hace una llamada interna para obtener el nombre de ese objeto authentication y una vez que nosotros tenemos el nombre, recordad este método find by nombre que teníamos, pues ya obtengo el usuario. En el caso de que no haya ningún usuario conectado, esto daría false y pues aquí como siempre podemos o devolver null o lanzar una excepción. Entonces esto puede ser muy interesante en distintas situaciones. Una vez ya que lo tengo hecho, pues lo que estábamos comentando. Imaginemos que para borrar un empleado, yo tuviese que saber si ese es el usuario que lo creó. Bueno, probablemente tendríamos que modificar la entidad empleado para asignarle aquí quién es el usuario que la creó y luego directamente aquí, pues antes de borrarlo, tendría que invocar a este método que estamos diciendo, usuario service, obtener, vamos a inyectarlo. Vale, y en el caso de que esto fuera distinto de nulo, es decir, que hay un usuario conectado, pues podríamos comprobar si ese usuario es igual al que estaría almacenado en el empleado. Vale, no lo vamos a hacer, pero esta sería un poquito la idea. ¿Qué más cosas nos quedarían? Bueno, pues podríamos mejorar la presentación en las vistas incorporando, por ejemplo, el usuario que está conectado, pero en la vista. Para eso, bueno, podéis verlo en el manual, hay una dependencia adicional que se llama TimeLeaf Extras Spring Security 6 y ahí también pues, nos va a dotar, lo vais a ver, eso de primero mostrar el usuario conectado, que es una cosa interesante, y otra cómo ocultar o mostrar distintas capas o distintas partes del HTML en función del usuario que esté conectado. Esa parte es también bastante interesante. Incorporando esas dependencias que estamos diciendo y añadiéndolas también aquí, en esta parte de aquí, podríamos tener secciones como estas de aquí, es decir, capas o bueno, cualquier elemento que queramos y al incorporarle esta etiqueta nueva, fijaos que las de Timeleaf solían empezar todas con TH, estas las de esta librería pues empiezan con sec. Entonces, esta capa, por ejemplo, solo la vería si el usuario está autentificado, esta capa solo la verían los administradores, entonces esto dentro de un menú nos puede ser muy interesante para decidir según el usuario que esté conectado, pues que vea ciertas partes del menú o no. Por ejemplo, esto que estábamos hablando, de esta gestión de usuarios. Esta gestión de usuarios, si decimos que solo está permitida para administradores, pues estaría bien incluirla en una capa de este estilo. Así, el resto de usuarios, pues no la vería. Más cosas que podéis hacer, que vais a ver en el manual, pues es hacer páginas de login personalizadas. Vimos que él nos ofrecía un formulario de login y otro de logout, pero puede ser el caso, pues por el tema de idioma o por la presentación que queramos crearlas nosotros. Pues bueno, podemos crear tanto la página de login como la de logout, lo que es el HTML. Podemos cambiar la ruta para que no sea barra login y barra logout. En el manual lo tenéis para hacer, por ejemplo, sync in y sync out. Y bueno, con unas pequeñas restricciones que podéis ver ahí y modificando, obviamente, esta parte de aquí para indicarle cuáles son esas páginas para hacer login y logout, pues también lo vais a poder hacer. Pero bueno, eso es muy sencillito y yo creo que no os hace falta vídeo para eso. Con el manual yo creo que va a ser suficiente. Bueno, pues nada más. Un saludo.